Buena semana para las acciones estadounidenses en medio de toda la incertidumbre y volatilidad que hay en los mercados. Los principales índices de bolsa en Estados Unidos estuvieron retrocediendo al alza durante la semana pasada, pero aún así todavía se mantienen bastante débiles y la incertidumbre no se ha ido del todo de los mercados financieros. Para esta semana no se sabe si los índices van a continuar retrocediendo hacia arriba o regresarán a la baja. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Durante la semana pasada hubo algo de recuperación en las acciones estadounidenses, pero todavía no han recuperado todo lo que cayeron desde que inició la guerra comercial de Estados Unidos con China, o mejor dicho, desde que Trump empezó a implementar sus aranceles. El índice del dólar aceleró aún más su impulso bajista, ya que se está perdiendo la confianza en la economía estadounidense y podría continuar cayendo, mientras que el oro, en medio de la incertidumbre, sigue registrando nuevos máximos históricos. Sobre el gráfico semanal del Dow Jones vemos como el índice llegó a caer hasta la media móvil exponencial de 200 semanas en los 36.500 puntos y encuentra un soporte en esa media móvil de donde rebota hacia arriba hacia los 41.000 puntos, por donde está precisamente la media móvil exponencial de 55 semanas. Vemos que el Dow Jones se encuentra atrapado en medio de estas dos medias móviles semanales. Aunque retrocedió hacia arriba sobre el gráfico semanal, también vemos que todavía se mantiene esa tendencia bajista a medio plazo y podría regresar a la baja. Sobre el gráfico semanal del S&P 500 vemos que el índice llegó a tocar un mínimo en los 4.788 puntos, también muy cerca de la media móvil exponencial de 200 semanas. De aquí rebota hacia arriba hacia los 5.498 puntos y también se acercó a la media móvil exponencial de 55 semanas. El S&P 500 también todavía se mantiene bastante débil, aunque estuvo retrocediendo al alza. Para esta semana, si se mantiene la incertidumbre de los mercados, podría regresar a la baja. El Nasdaq 100 llegó a un mínimo en los 16.286 puntos y subió hacia los 19.200 puntos, como vemos sobre el gráfico semanal. Este índice también se mantiene bastante débil sobre el gráfico semanal, vemos que se mantiene la tendencia bajista y un poco más arriba la media móvil exponencial de 55 semanas podría actuar como resistencia, ya que esta media móvil estuvo actuando como soporte en el pasado y en esta ocasión podría cambiar de función a resistencia. En Europa, el IBEX 35 de España encontró un soporte en los 11.311 puntos. Este nivel estuvo actuando como soporte en el pasado y como resistencia, así que en esta ocasión cambió de función a soporte y durante la semana pasada también detuvo al IBEX 35, de donde rebota hacia arriba y se acercó a la zona de los 13.000 puntos. Ahora el IBEX 35 está oscilando alrededor de los 12.500 puntos y podría continuar retrocediendo hacia arriba. Por encima de los 13.000 puntos, la próxima resistencia más relevante para el IBEX 35 estaría en este pico de máximos históricos en los 13.516 puntos. En América Latina vemos que el Bovespa de Brasil llegó a caer hasta los 122.260 puntos. Este nivel es un buen nivel de soporte, como vemos sobre el gráfico semanal, y de aquí rebota hacia arriba, subiendo hacia los 127.700 puntos. Un poco más arriba, tal vez este pico en los 134.000 puntos actúe como resistencia para el Bovespa de Brasil. Debido a que se está perdiendo la confianza en la economía estadounidense, el índice del dólar llegó a romper por debajo del 99.00 y sobre el gráfico diario del índice del dólar se ha formado un cruce de la muerte, el cual tiene implicaciones bajistas para el instrumento a medio plazo. El dólar frente al peso mexicano se mantiene muy indeciso, lo mismo que frente al real brasileño. Sobre el gráfico diario del índice del dólar vemos como el índice llegó a romper por debajo del 99.00 y llegó a caer hasta el 98.79. Debido a que está muy sobreextendido hacia abajo, podría intentar corregir al alza. Hacia arriba, tal vez por encima del 100.00, el 102.00 actúe como resistencia, seguido por el 104.00. Y sobre el gráfico diario vemos que se formó un cruce de la muerte con la media móvil exponencial de 55 días cruzando por debajo de la media móvil exponencial de 200 días.
Frente al peso mexicano vemos que el dólar estuvo bastante volátil, llegó a tocar el 21.00, pero regresó a la media móvil exponencial de 55 días donde se queda oscilando estancado en esta zona. En realidad el dólar frente al peso mexicano se mantiene en una zona de congestión, la cual podemos ver mejor sobre el gráfico semanal. Sobre el gráfico semanal vemos que ha habido alta volatilidad, ya que las velas tienen sombras largas hacia arriba y hacia abajo. Y también vemos que se mantiene en esta zona o en este rango entre el 20.00 y el 21.00 sin tomar una dirección clara a medio plazo. Sobre el gráfico semanal del dólar frente al real brasileño vemos que la paridad también estuvo muy indecisa, ya que la vela semanal de la semana pasada cerró en forma de trompo o de doji. Ya que abrió y cerró en el mismo nivel, esto nos indica indecisión. La sombra larga hacia arriba nos indica alta volatilidad. La paridad llegó a subir hasta el 6.10 para después regresar rápidamente hacia abajo. Y hacia abajo el 5.80 está actuando como soporte. El Bitcoin encontró un soporte en los $74.376, de donde rebota hacia arriba, hacia la media móvil exponencial de 55 días en los $86.058. Esa media móvil exponencial de 55 días aparentemente está volviendo a actuar como resistencia para el Bitcoin, así como lo ha hecho en el pasado. Pero de romper por encima de esa media móvil, la próxima resistencia para la criptomoneda podría estar en esta zona de los $90.000. En medio de la aversión al riesgo, el oro volvió a registrar un nuevo máximo histórico. La plata también intenta retroceder hacia arriba y recuperar parte del terreno que ha perdido, lo mismo que el cobre. Sin embargo, el crudo se mantiene muy indeciso en medio de alta volatilidad. Sobre el gráfico diario del oro vemos cómo registró un nuevo máximo histórico en el 3.243 y podría continuar subiendo hasta el 3.300. De retroceder hacia abajo, tal vez la zona del 3.100 o el 3.000 actúen como soporte para el oro. La plata vemos que tuvo una buena semana, ya que rebotó hacia arriba desde el 28.28 y llegó hasta la media móvil exponencial de 55 días en el 32.20. Aunque ha estado recuperando terreno, todavía le falta para volver a llegar a este pico en el 34.50. Existe la posibilidad de que esta media móvil de 55 días actúe como resistencia para la plata y podría intentar regresar hacia abajo, pero hacia arriba de continuar subiendo por encima del 33.00, tal vez el 34.00 actúe como resistencia para la plata. Sobre el gráfico semanal del petróleo WTI vemos que la semana pasada cerró en forma de trompo, con un cuerpo real pequeño y sombras largas hacia arriba y hacia abajo. Las sombras largas en ambas direcciones nos indican alta volatilidad, y debido a que el precio abrió y cerró prácticamente en el mismo nivel, esto nos indica indecisión. Pero también podemos ver sobre el gráfico semanal que la tendencia bajista a medio plazo todavía se mantiene y es posible que el petróleo WTI regrese a la baja. La vela semanal del Brent también cerró en forma de doji, abre y cierra en el mismo nivel, indicándonos mucha indecisión en medio de alta volatilidad. El Brent también mantiene una tendencia bajista a medio plazo y podría continuar cayendo, aunque hacia arriba esta zona del 68.00 podría actuar de nuevo como resistencia, ya que estuvo actuando como soporte en el pasado. En la gráfica semanal del cobre vemos como el metal industrial encontró un soporte en el 403.19. Este nivel estuvo actuando como soporte en el pasado y también en la media móvil exponencial de 200 semanas. El cobre llegó a romper por encima de la media móvil exponencial de 55 semanas y se acerca al 460.00, donde podría encontrar una resistencia. De continuar retrocediendo hacia arriba, tal vez el 500.00 actúe como resistencia para el cobre. Bueno, amigos y amigas, para esta semana tenemos el dato de ventas minoristas de Estados Unidos. También tenemos el comunicado del Banco Central Europeo sobre política monetaria y tipos de interés. Se espera que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés. Y también inicia la temporada de reportes empresariales en Estados Unidos. Pero los mercados van a estar más atentos a lo que pueda seguir sucediendo con los aranceles de Trump, que es lo que en realidad ha ocasionado más volatilidad en los mercados. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.